Sí, Y Juan. Bueno, entonces íbamos en la evolución de estos puntos. Sí, la evolución de las configuraciones de sutura. Entonces acá quedaba la configuración de Kessler del 69 y estas eran dos variantes que fueron denominadas en algún artículo que referían ahí como modificaciones del punto de Kessler, que en realidad era el de Urbaniak y de Pennington en el 79. Ay, no pasa. Y el Pennington en el 79. Y esta es la evolución del epónimo descrito y lo que se propone es que se utilice como una nomenclatura para poderlos diferenciar, para no entrar como en la controversia. Y acá, desde el 94, perdón, desde el 85 ya se proponen pasos de sutura que tengan a través del núcleo 6 pasos, que sería el del 85 y que es uno que mencionó el doctor Quintero, que es el del IMSAI, que ha tenido como muchas tendencias, que también es de paso de 6 suturas, de 6 cosas por el núcleo. Entonces, con respecto al paso a través de la zona de reparación. Acá tenemos la técnica utilizada, cuántos puntos tiene a través como del núcleo, que serían 2, aquí tiene 2 y 4 y 2, dónde tiene la ubicación de los nudos, porque los nudos también son como un punto de debilidad cuando se hace la reparación. Entonces, si tiene un nudo, en teoría es mejor que si tiene 2 nudos porque tiene menos puntos de debilidad, tipo de sutura utilizada, y aquí que están como subrayadas las dos cosas que nos interesarían. Uno es el número o la magnitud de la fuerza para crear un gap de 2 milímetros y 3 es la fuerza para realizar el fallo de la sutura. Entonces que es el de Pennington, que también denominado modificado por Kessler, es el que tiene se necesita más fuerza para crear el gap y más fuerza para crear la falla de la sutura, pero acá tenemos de 2 por el core y 4. Y aquí lo subdividen A y B, es simple doble y tiene la mayor desenlace. Y cuando los comparan, estos sí ya todos son de 4 pasos a través del centro de la reparación, y aquí toda la misma barrita de falla y de realización del gap de 2 milímetros. Y que es el cruzado y bloqueado, en teoría el que tiene mayor resistencia a la falla. Entonces, hasta acá tenemos que 4 en teoría tiene mejor desenlace o mayor resistencia a la fuerza que 2, y que hay diferentes configuraciones que hacen que varíe la resistencia a la falla. Cuando acá explicaban la parte de 8 contra 6 o 4, 8 tenía el problema que ya 8 aumentaba la resistencia a la fricción y eso generaba mayores adherencias. Entre 8 sale como el combate ahí y queda la discusión entre 4 o 6. La siguiente cosa que es con respecto al material, mencionaban que las que eran eso está mal escrito acá, las que eran estructuras de acero tenían mejor resistencia o mayor resistencia que las de Firewire, que era una como de las cosas de comparar. Y que era otra parte de las tendencias, eran las suturas que son como en espicas, como el Biloc, que en teoría eliminan el nudo, que es un punto de debilidad en estas reparaciones, pero tienen otras complicaciones, que es que no tiene retorno la sutura, y 2, la distribución de la carga en teoría cambia. Entonces lo dejo ahí como en subrayado, como si sí o si no. Este es un cuadro que resume finalmente material, calibre, configuraciones utilizadas. Y esto lo resume más o menos de esta forma. La configuración 246, esta son como la carga que soporta, y vemos cómo va perdiendo carga a medida pues, que avanza el tiempo, pero ya las 6 semanas que ha perdido su carga, ya va recuperando la carga del tendón. Y la discusión entre 4 y 6 que ya la vamos a ver. Esta es una comparación contra esta configuración de sutura, que está en tendencia, que es esta del IMSAI, que es de 6 pasos a través del punto de reparación, versus 4, que son esta es la de IMSAI, son 6 pasos, versus estas 2, que son 4. Lo que cogen ellos son 60 flexores porcinos y empiezan a comparar con respecto a la carga para la falla y el desplazamiento que tiene en estas suturas. Esta es la curva que tiene la del IMSAI, esta es la que tiene la de Becker y esta es la que tiene la cruciada, que es la que tenía mejor resistencia en la gráfica que mostré antes. Y lo que se dan cuenta ellos es que finalmente la configuración de estas 3 suturas genera una falla similar, que ya es algo diferente porque uno supondría que la de 6 va a tener mejor que la de 4. Y lo que ellos muestran acá
es que el área en la cual se distribuye la carga, que esta es la del inside, que es 6, y estas dos son de 4. Estas dos suturas, que la distribución de la carga era mayor, entonces por eso lograban tener una mayor resistencia a la falla y se comparaban con la otra. Entonces aquí hay un punto importante, y es que la configuración de la técnica de la sutura también determina el fallo del material, la resistencia. Y yo mencioné algo acá, que era la sutura epitendinosa, pero no profundicé en eso, y esa era otra de las preguntas. Entonces, con respecto a la sutura epitendinosa, este fue el artículo más antiguo que encontré, que es de 1960. La foto se ve fea porque es un artículo pues, tomado en físico, la foto la tomé en físico, y es del 60, es de Claude Verdun, y él muestra acá esto, que es la distribución de las primeras que yo encontré, de primeras sutura epitendinosa. Entonces dice, pequeña sutura, punto epitendinoso en 4 puntos cardinales, utilizando una sutura vascular, como si fuera una reparación del nervio. Y esta es la primera como descripción de la utilización de estas suturas. Después, en el 94, Silverskill propone o hace la reparación de 46 lesiones con la reparación primaria, más suturas epitendinosas, y se da cuenta que tienen mejores desenlaces a las 6 semanas y a los 3 meses, tanto en arcos de movilidad como en la excursión en esos desenlaces. Y cuando mira uno entonces las publicaciones más recientes, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que incluye 39 estudios, revisa 3.852 reparaciones primarias y las clasifica. La mayoría de estas reparaciones fueron lesiones en zona 2, 58%. Y lo que se da cuenta es esto: la reoperación fue del 6%, ruptura 4%, adhesiones 4%. Y menciona estos dos puntos. Uno, que la presencia de las suturas epitendinosas en teoría disminuye la reoperación hasta el 84% porque le da mayor resistencia a la reparación. Y dos, que la técnica de Kessler modificado disminuye las adhesiones. Y hay que dar interrogante del Kessler modificado realmente cuál fue el que utilizaron, porque cuando se subdivide encuentran 3 variaciones que están descritas como Kessler modificado, pero no sabe uno cuál es como el real epónimo utilizado ahí. Y esta fue como entendí la pregunta del doctor Quintero, que si uno reparaba el superficial o el profundo cuando hay lesiones en zona 2. Entonces revisé lo que encontré, principalmente estudios biomecánicos, tienen estudios cadavéricos, y ahí ponían como en una balanza la fuerza, o sea, la resistencia a la sutura, y 2, la fricción del deslizamiento realizada. Entonces, cuando uno miraba la parte de la fuerza, es mecánico, y compara, son cadáveres, entonces compara si reparan solamente el profundo, una banda del superficial, cuando se reparaba la otra, y miran cómo cambiaba. Y lo que se dan cuenta es esto, que cuando se repara el profundo más el superficial, aumenta lo que se denomina la fuerza de flexión hasta el 51%. Y eso, que es este número acá, y esto no se logra cuando se repara solamente el profundo sin los superficiales, o por el contrario solo superficiales, que solamente recuperan el 21 o el 90%. Entonces es mejor con respecto a la fuerza reparar los dos. Y la otra parte, que con respecto a la resistencia a la fricción del deslizamiento, es también en zona 2, entonces encontraban la reparación del profundo versus diferentes puntos de sutura, configuraciones de sutura que pudieran alterar la resistencia a la fricción en la reparación. Y se dan cuenta pues que era mayor, obviamente, la resistencia a la fricción, independiente de los puntos que utilizaban para realizarlo. Yo no encontré pues estudios clínicos que comparaban realmente uno versus otro, pero aquí se muestra que es más fuerte si uno repara los dos, pero que tiene el contra de que tiene mayor resistencia al deslizamiento de los tendones. No sé, doctor, ¿usted qué opina ahí? ¿O qué? No, buenísima, Laco, muy bien. Muy bien. No, y después de ahí no me quedé, no encontré como algo más de eso, pero eso fue lo que hago. Con respecto a las zonas 3, 4 y 5... hay otro detalle. Sí, señor. Si se repara los dos tendones, el miedo que hay es que haya más adherencias. Pero si se reparan los dos tendones, se sostienen las vínculas. Cuando uno quita el superficial, pues se lleva las vínculas y entonces la vascularidad va a ser menor. Entonces, en lo posible, hay que tratar de reparar los dos tendones. Donde a veces es más difícil, como decía, es el meñique, y el meñique además tiene funciones diferentes en cada uno. Entonces, por eso el meñique a veces no es tan fácil hacer la reparación de los dos, pero en el resto de los dedos, siempre que se pueda, es mejor hacerlo. Ok, sí, señor. La resistencia al deslizamiento, usted lo prueba en cirugía.
Pero si usted ve que está deslizando bien, igual que sea equivalente a la terapia que le va a hacer. Como dice Ramón, si se le va a romper, que se le rompa ahí. O si se le va a trabar, que se le trabe ahí cuando usted de una vez resuelve el problema. Ok, sí, señor. Y lo otro, Lacu, es que es raro cuando son heridas en zona 2, es raro que el nivel de la herida sobre el tendón sea el mismo. Generalmente, dependiendo de la posición en la que estén los dedos en el momento de que se produce la herida, puede quedar un poquito más distal o más proximal en el flexor profundo que en el flexor superficial. Entonces, esa pequeña diferencia en la altura de la lesión, digamos, facilita que no se produzcan adherencias. Lo otro es la sutura epitendinosa tiene las dos funciones que tú nombraste, una, que es el aumento de la resistencia tensil, que puede llegar, hay estudios que muestran hasta el 40% de aumento de la resistencia tensil y hay otros que muestran hasta el 60%. Pero igual, cualquiera de las dos sirve. Y la otra cosa que sirve mucho la sutura epitendinosa es para regularizar, es decir, hacer más homogénea la forma de la sutura, y al hacerla más homogénea, aunque implica más, digamos, trauma quirúrgico en la medida que uno tiene que tocar más estas cosas, el tendón, sí sirve para que estando más regularizado, se producen menos gatillos post reparación o bloqueos, más que gatillos, porque la fisiopatología es parecida, pero es otra la causa, es menos bloqueos y también menos adherencias. Y la clave para que no se produzcan adherencias a la luz del conocimiento de hoy en día es poder hacer una rehabilitación temprana, que creo que lo vas a hablar ahorita. Sí, después de esta zona viene rehabilitación, que es el último como ítem. Bueno, pero señor. igualmente es importantísimo una técnica muy cuidadosa. O sea, si yo al hacer la sutura pellizco y pellizco y pellizco el tendón, estoy favoreciendo que vaya a haber adherencias. Así me quede la sutura muy linda, estoy favoreciendo al tocar el epiteno la presencia o la formación de mucho más adherencias. Sí, señor. Con respecto a la zona 3, 4 y 5, entonces yo las uní y las puse como... y las puse acá. Entonces los límites de la ubicación que ya lo vimos. Y entonces la zona 3 tiene buen pronóstico, tiene ausencia de daño tendinosa, entonces no tiene la alteración de las otras, de la zona 2 que vimos toda la parte de la resistencia a la fricción. Se sugiere la reparación directa, y aquí mencionaban como un capítulo importante que era mirar si tenía limitación cuando hacía los movimientos activos con respecto a la polea y al túnel del carpo, que eran zonas que podría tener como bloqueo a ese nivel. Con respecto a la zona 4, que era a nivel del túnel del carpo como tal, las lesiones puras también eran poco frecuentes, era más frecuente tener lesiones asociadas, y se sugería la reparación directa y la liberación del túnel. Y en la zona 4, de igual manera, las lesiones asociadas y la reparación directa. Entonces busque más cómo le iba a esas personas, a esas lesiones según estas zonas. Sí, señor. Una pregunta que probablemente usted lo sepa, pero los R menores no. Si usted tiene una lesión en zona 3, en zona 4, ¿cómo identifica cuál tendón es el flexor superficial y cuál tendón es el flexor profundo? Por la ubicación. Yo acá tengo, yo en la parte, es que la tengo oculta, pero tengo una diapositiva en la cual muestra la ubicación de los tendones, exactamente cuál se va encontrando uno primero y cuál está más profundo y cuál está más superficial. Y si usted no puede saber la ubicación, ¿qué estructura le identifica o lo guía a usted para saber cuál es el superficial y cuál es el profundo? La inserción de los lumbricales en el profundo. Buena, flaco. Listo. ¿Qué iba? Desenlaces, listo. Entonces, este desenlace, el artículo izquierdo, simplemente, yo aquí como no encontré como cosas muy grandes con respecto a los desenlaces de estas lesiones. Esta era 42 lesiones y que tenía un buen desenlace cuando se hacía una reparación directa. Y esta ya es en zona 5, y aquí llama la atención, estas son 171 lesiones,
que se van como a los extremos. Tiene un buen desenlace, 54% cuando eran lesiones solas de los tendones, pero era más frecuente tener lesiones asociadas, y ahí el desenlace era más hacia malo, que en este caso hasta 15%, que fueran más tendones y tenía compromiso vascular o neurológico a ese nivel. Y esta es la última como sección, que es la parte de la rehabilitación. Yo lo dividí como por los protocolos que hay actualmente. Entonces la rehabilitación tiene unos objetivos, que son la mejoría de los desenlaces funcionales, el deslizamiento diferencial de los tendones, minimizar las adhesiones y prevenir la brecha en la reparación. Pero estos objetivos tienen como unos factores relacionados para que les vaya peor o mejor. Los factores relacionados es la edad, las comorbilidades que tengan, cómo fue la lesión, el nivel de la lesión y la adherencia al protocolo de rehabilitación como tal. Y en esta parte de la adherencia al protocolo de rehabilitación, este es un estudio que le hace un seguimiento a 80 pacientes y se dan cuenta que el 67% refieren ellos mismos después de un mes decir que no tienen adherencia al tratamiento. Y no adherencia lo definen como que ellos mismos dicen, no, yo no tuve buena adherencia. Y lo intentan objetivizar, que se la quitan una vez al día, 2 a 6 veces al día o durante todo el día. Y 2 a 6 veces al día se la quitaba hasta el 45% de los pacientes que le hicieron seguimiento. Viendo que la adherencia es algo como lo que se pierde y que puede influir en el desenlace de la rehabilitación. Con respecto a la evolución de los protocolos, entonces tenemos en el 73, en esta publicación que ya se la había mencionado previamente, lo que hacía es que se ponían unas bandas elásticas, pues la férula que llevaba a la flexión de la muñeca, y lo que hacía es que se le ponía en la punta de la falange distal y hacia acá unas bandas elásticas y mantenía en flexión el dedo. Y lo que hacía era una extensión activa, y apenas que soltara la extensión activa, pues se iba a pasiva. Entonces el ejercicio lo que promovía era pues la movilidad, pero sin como forzar no. Laco, Sí, ese ojo que tú pusiste ahí, pues estoy segura que lo sacaste del artículo o de alguna parte, pero hoy en día no se hace exactamente así como la foto de la izquierda, porque si tú te fijas, el dedo cuando tú lo estás traccionando con el elástico sin hacer ningún tipo de polea en la base, es decir, espérate, pongo el pintacoso. Acá. Entonces, usted acá, sí, poner aquí un punto de límite. Entonces se puede venir todo. Entonces, lo que hoy en día se hace es poner una pequeña polea aquí, de forma tal que el elástico haga esta operación. Perdóname un segundo. Así. Sí, señora. ¿Sí? Y sí, esto señora. ¿qué hace? Hace que la interfalágica distal vaya a flexionar mejor. Si quieres, ¿por qué no le damos la palabra a la doctora Diela que está Sí, conectada señora. para que nos cuente un poquito de las... O bueno, no, hagamos una cosa mejor. Termina de exponer todo esto que estás exponiendo porque veo que estás haciéndolo todo y le preguntamos a Diela para que nos cuente cómo hacemos la mayoría de nosotros esos protocolos de ¿cómo se llama? De rehabilitación gracias a ella. Sí, señora. Bueno, entonces, el primer protocolo de la parte de la movilidad pasiva fue en el 73. Después hay una modificación que es la de Duran en el 75, y lo que hace ya no tener los dedos en esta posición, no estar aquí como acaba de pintar la doctora, con estas bandas elásticas, sino que se dejan a este nivel. Y lo que se hace, pues que se retiran estos y se hace la flexión pasiva, o sea, con ayuda se genera la flexión. Entonces, en teoría, evitaba las contracturas o la limitación en la arco de movilidad en el seguimiento. Y la última modificación que yo la encontré como en el 95, que se denominaba lo de place and hold, que hacía referencia a esto, que lo que se hacía era que uno le daba la flexión pasiva, pero ahí le indicaba que mantuviera esa posición, entonces ya le generaba una carga a la reparación. Con respecto, entonces, ¿a qué dice la evidencia con respecto a estos dos movimientos? Uno es la movilidad activa, o sea, la tercera opción que le mostré ahorita, y dos, la movilidad pasiva, o sea, la 1 y la 2 de la diapositiva anterior. Cuando se ven los seguimientos a largo plazo en arcos de movilidad, le va mejor en la parte de movilidad a la tercera opción de la anterior, que es la movilidad activa, y le da menos arco de movilidad a la parte pasiva. Y con satisfacción tiene un desenlace similares, que le da un punto más en eso. Este es un ensayo clínico que
que porque aleatoriza el protocolo de rehabilitación. Y el de al lado es otro ensayo clínico que de igual forma compara cómo les va y encuentra que también les va un poco mejor con respecto al arco de movilidad, a la movilidad activa, que era como de 12. Y este es una revisión que ya intenta incluir todo lo publicado, coge 34 artículos y mira, pasiva y activa, 1.598 tendones versus 1.412 tendones y mira, disminución de movilidad y ruptura. Disminución de movilidad 9 versus 6%, teniendo mayor disminución de movilidad los de la movilidad pasiva. Y rupturas teniendo 4 versus 5, teniendo mayor ruptura los de la movilidad activa. Y esta es como la tendencia según los años de cómo les iba. Y finalmente la parte de rupturas también la ponen como en relación con respecto a la movilidad y ven los cambios acá de 6, 2 y 0. Aquí sigo con el protocolo de San John. ¿Sigo aquí, doctora, o habla la doctora Biel acá y pongo este, o este de una vez? Dale de una, y después que ella nos organice la cabeza. Sí, señora. Y este es otro que es más reciente, que este es de Lalonde, el de Canadá, y lo que hace él es que propone otro protocolo. Este protocolo lo que busca es no hacer la función del puño completo, sino lo que él define como, yo lo traduzco como medio puño, que es half fist. La razón por la cual él propone lo del half fist es porque él dice que con esa posición se obtiene una excursión suficiente del flexor profundo sin el riesgo de obstrucción, que es lo que vamos a ver a este nivel. Esta de acá arriba. Entonces, esta acá arriba, digamos, está separado y él ahí puede ver si llega a pasar esto. Evita que eso pase, sin que se obstruya a ese nivel. Y aquí lo que mide es la excursión, perdón, en estos de acá, que mete marca acá, le da la flexión, la marca, donde le dio la flexión, y mide la distancia de un punto a otro. Entonces dice que obtiene la excursión suficiente sin tener el riesgo de acá arriba, que tiene menor riesgo de que ocurra una brecha en el reparo, y que finalmente en la parte final, cuando uno hace el puño, es cuando en realidad hay mayor trabajo de flexión y mayor fricción. Entonces, que en teoría, haciendo esto, va mejorando esas dos posibles como riesgos. Estos de acá abajo, estos artículos de Alonso Chévere, porque acá abajo está el link de los videos. Entonces, los artículos son de 2 páginas, pero tiene como varios videos para hacerlo. El protocolo que él propone es este. Él dice que mientras que los operan, le va explicando la parte de cómo va a ser la rehabilitación y le hace énfasis en mover, pero no usar la extremidad. Postoperatorio, hasta los 3 a 5 días la mantiene elevada e inmovilizada de esta forma, y la razón por la cual la mantiene así es, 1, para evitar el edema, 2, evitar el sangrado, porque si evita el sangrado, a medida que menos sangre, menos se formarán adherencias, y 4, porque la formación en teoría del colágeno en teoría empieza después del 3er a 4.º día. Después del 4 al día 15 lo que hace es una flexión pasiva como un calentamiento para la movilidad, y después hace flexión activa hasta llegar al medio puño, que sería este, que llega hasta acá, ese es su límite para hacerlo. Del día 15 al 30, él lo pasa para esta férula, le quita la que es todo, entonces ya le libera la parte de la movilidad de la muñeca. Esta es la férula de Manchester y le permite hacer ya el puño completo, y ya le permite hacer extensión hasta 45 grados de la muñeca, que antes la tenía bloqueada, como vemos acá. Y finalmente, del 30 a 45 días le retira la férula y le permite el inicio de actividades light. Ya, doctora, aquí seguimos con la última parte, y yo creo que ahí es la parte de rehabilitación. Sí. ¿Termino? ¿Esto todavía es de rehabilitación o no? No, este es wide awake. Ok, es que ahí es una cosa que es importante mirar con respecto a lo que hablabas del protocolo de rehabilitación de Lalonde. Lalonde utiliza este wide awake o el Wallant Surgery, que es wide awake local anesthetic non-tourniquet, que lo que él dice, digamos, lo que él específicamente hace es que opera al paciente despierto, y en la sala de cirugía le va pidiendo que vaya el paciente mismo flejando hasta un punto en el que él ve que el tendón va a llegar a la polea. Eso es lo que él llama el half fist. Y el punto es que, digamos que mientras la razón por la que él hace eso es justamente para ver hasta dónde el paciente puede llegar sin que se produzca, digamos, el resalto que se va a producir al entrar debajo de la polea, y él dice que con eso mejora o disminuye la tasa de adherencias, y con eso mejora
mejora la rehabilitación. Yo todavía no tengo haya verdadera diferencia en hacer ese protocolo versus hacer un protocolo de los que hacemos normalmente cuando no utilizamos el Wallant para suturar bueno, los entonces flexores. Yo yo no aquí tengo algo del conozco. Wallant. Sí, pero no hay, yo sé que tienes ahí algo de clinical trials, pero no estoy muy segura de que haya un trabajo terminado No. que compare la rehabilitación y el resultado final entre el wide awake y la técnica, digamos, tradicional, que es con el paciente o con bloqueo o con el paciente anestesiado. Sí, correcto, yo estoy de acuerdo, doctor. O sea, yo lo que yo revisé, entonces revisé aquí de estos artículos. Entonces, primero, en este artículo mencionaste el artículo como en el cual como describe la técnica, que es del 2009, pero antes de eso, en el 2005, había él publicado uno de 3.100 pacientes y era de los casos del uso de la epinefrina de manera electiva y el riesgo de complicaciones secundarias al uso de epinefrina. Entonces él dice que en estos 3.110 pacientes no encontró ninguna complicación secundaria al uso de la lidocaína con epinefrina que le contraindicara lo que después empieza a hacer. En el 2009 publica esto y lo que propone es hacer no sedación, no torniquete, y en contrapropuesta utiliza lidocaína y epinefrina como respuesta a cada una de las dos cosas que acaba de quitar. Lo que hace es una infiltración proximal subcutánea y lo que hace énfasis en que es mayor volumen y menos concentración para distribuir en todo el área en el cual va a ser la preparación. Y los objetivos lo que muestra ahí es que va a tener una visualización de la movilidad activa previa al cierre, y el objetivo de tener esta visualización es mirar la brecha del tendón, mirar si tiene pinzamiento o no con la polea, como la doctora acaba de decir, y hacer la educación, que es lo que la doctora también acaba de decir, del paciente en la rehabilitación simultánea. Entonces busqué realmente cuáles eran los desenlaces de hacer el Wallant. Yo no encontré nada clínico fuerte, encontré estos tres artículos que son 2014, 17 y 19, en los cuales se hace énfasis más que todo en costos y disminuye el costo entre el 70 y el 50%. Pero con respecto a los desenlaces clínicos, yo no encontré nada fuerte. Y lo único que encontré fue que es un ensayo clínico que está en curso, en teoría, desde septiembre 13 del 2019, y que los objetivos de este ensayo sí es mirar los desenlaces clínicos de la reparación con la técnica Wallant. O sea, yo no encontré nada clínico fuerte en este momento. Hay una anotación allí. Las lesiones de tendones flexores ocurren en muchos campos clínicos diferentes. Entonces, si es una herida en la cocina con solamente un tendoncito o dos tendoncitos y de pronto puede que un vaso o no, es muy diferente al cuadro donde es una máquina que seccionó varios tendones, nervios, vasos, y en lo cual el traumatismo vascular se va a aumentar cuando uno coloca epinefrina. De hecho, cuando se van a hacer reparaciones vasculares se colocan vasodilatadores. Entonces, creo que hay que tener muy en mente que se podría usar el Wallant y permite mirar la movilidad intraoperatoria, pero creo que hay que escoger muy bien los pacientes. Si el paciente tiene un trauma vascular o nervioso, es mejor, yo creo, hacerlo de la forma tradicional. En este artículo del 2009, que es la descripción de la técnica, él pone como tres condiciones, como tres contraindicaciones o tres momentos en los cuales no lo hace. Uno, es lo que el doctor acaba de decir, cuando son politraumas o traumas mayores, que es como lo define ahí, no se utiliza. Dos, cuando son niños muy pequeños, que es la definición que utiliza exactamente, tampoco lo utiliza. Y no me acuerdo la tercera. Pero bueno, esas son como las contraindicaciones que él utiliza ahí, en las cuales no la utilizaría. Entonces, en pacientes con comorbilidades. Pacientes con comorbilidades mayores donde la epinefrina esté contraindicada. Bueno, esa es la tercera, sí, señora. Y bueno, estos son los objetivos que planteé al principio de la charla y estos fueron como las conclusiones. Uno, con respecto a la anatomía. Por si acaso, recordar en esta época que vamos a tener al coronavirus presente, el coronavirus parece que produce un daño vascular periférico distal. Entonces, un paciente que tenga coronavirus o sospecha o algo, creo que tampoco sería candidato para hacerlo con esta técnica anestésica. Sí, de acuerdo. Adielita nos echa una contada de... Ah, perdón, te interrumpí. Ya, entonces esta es solamente la parte final. Con respecto a mis conclusiones, con respecto a la anatomía, en la parte de las poleas, como explicar bien la duda que quedó con la charla, de hace dos charlas, la irrigación y la parte de las zonas vasculares que comentaba con el doctor Quintero. En la zona 1, la clasificación y la relación de la clasificación con respecto al pronóstico. Zona 2, las técnicas de reparación y mirar como los principios de Strickland, que hace referencia a lo que hemos hablado.
de la técnica traumática, de disminución de la resistencia de deslizamiento y las configuraciones utilizadas de la sutura y la sutura epitendinosa. 3, 4 y 5, la lesión asociada, y con respecto a la rehabilitación, los diferentes desenlaces que se ven con los protocolos actuales que ya hablaba la doctora Biela. Guau, y ese código QR son los artículos, ya vi. Bien. Sí, pero sí la abrió. Sí, no sé, estoy apenas entrando. Adelita, mientras yo miro aquí, sí abre. Sí me abrió todo. Adelita, nos echa la contada de cómo hacemos nosotros el protocolo de rehabilitación, porfa. Vale. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Yo feliz. Yeyita, una interrupción. Señor. Es que a pesar de lo que implica para el ego de todos los cirujanos, y todas las tenografias que se han diseñado, realmente el resultado de las reparaciones tendinosas influye gigantemente de una forma monstruosa, diría yo, la rehabilitación. Es decir, si uno no puede hacer una buena rehabilitación, no importa la técnica quirúrgica que haga, el resultado no va a ser tan bueno. Bueno, hay más susto entonces. Bueno, muchas gracias. De verdad nosotros nos basamos y respetamos la biología de la cicatrización y todos los protocolos tienen algo en común. Voy a tratar de no alargarme mucho, que es la posición de la muñeca y de la mano. Todos inmovilizan la muñeca en una posición de seguridad y de protección que acerca el origen y la inserción distal de los tendones flexores, disminuyendo el riesgo de la tensión. Ya estamos partiendo de algo bueno porque eso disminuye la posibilidad que vayamos a embarrarla. Han evolucionado los protocolos, pero nosotros seguimos haciendo algo que nos ha ido muy bien. A todos les agradezco porque seguimos usando los cauchitos que me encantan y hacer la férula es elaborada, pero es rica. La posición de flexión de la muñeca debe estar entre 30 y 40 grados, la metacarpofalángica entre 40 y 60 grados, eso es muy importante. Kleiner, y la anotación importante la hizo la doctora Costanza, al principio inmovilizaba la muñeca en esa posición, al dedos comprometidos le ataba un elástico porque después hubo una modificación y se le agregó un nylon, un elástico que se tensionaba y se involucraba al vendaje elástico, porque antes se vendaba y no era como los materiales termoplásticos, para que el paciente desde el primer momento, podía ser hasta a partir del 5.º día, hiciera una extensión activa contra la resistencia del elástico hasta que el dedo llegara al techo de la férula. Acto seguido, al paciente se le debe instruir para que sea el caucho el que fleje el dedo, o sea, el paciente hace la extensión contra la resistencia, suelta, y es el caucho el que fleja el dedo sin que intervengan activamente los flexores. Kleiner hacía involucraba el elástico al antebrazo y se saltaba las poleas de reflexión de las cuales hablaba la doctora Costanza, que son muy importantes para realmente flejar también la interfalángica proximal y distal. En el método de Kleiner inicial solamente se flejaba la proximal y no había una reflexión sobre la distal. Washington modifica esta férula, agrega la polea distal y modifica, le ata al caucho un nylon para disminuir la fricción del elástico, pero eso del nylon nosotros no lo hacemos y yo creo que es más fácil cambiar el caucho que poner un nylon, es más difícil. Nosotros hacemos el protocolo de Durán modificado, que involucra la movilización activa contra resistencia y la movilización pasiva. Aclaramos que Kleiner también hace una movilización pasiva del tendón. El componente dinámico está en la extensión, pero no en la flexión. Sigue siendo una movilización pasiva del tendón. El método de Kleiner, antes de hablar del de Durán, se basa en el principio de inervación recíproca, que nos dice que una contracción contra resistencia de un músculo o un grupo muscular da como resultado la relajación del contrario. Entonces ya llevamos dos cosas. El tendón se desliza también gracias a ese principio sin que se ponga en tensión la sutura. Y tenemos la posición de protección. Durán inmoviliza de la misma manera, flexión de muñeca, flexión de metacarpofalángica. Si el terapeuta no es muy ducho,
no se le debe, le decimos que no retire la férula, sino que dentro de la férula haga la movilización pasiva de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal, manteniendo en flexión la muñeca y la metacarpofalángica si la vamos a retirar. El arco de movimiento puede ser pasivo, puede ser completo, el de flexión, sin ningún problema. Y a Kleiner, para no confundirnos, cuando le pedimos al paciente que extienda el dedo contra la resistencia del elástico, que el elástico doble el dedo, completamos pasivamente esa flexión. Eso es muy importante y al paciente se le debe enseñar. Puede ser de un solo dedo, pueden ser los 4 dedos, puede ser el pulgar, todos los dedos pueden estar comprometidos y hacemos y aplicamos el mismo protocolo. Durán modificada es combinar la extensión activa contra resistencia más la movilización pasiva. La férula la debe utilizar el paciente de 6 a 8 semanas. Al término de la 4ª semana, modificamos la posición de flexión de la muñeca, llevándola a una posición de neutro, aumentando así más el recorrido activo que va a hacer el paciente cuando realiza la extensión contra la resistencia. Por lo tanto, también va a aumentar el poco deslizamiento, pero importante deslizamiento que se realiza del tendón para disminuir el riesgo de adherencias. La férula la vamos a retirar y eso de común acuerdo con el médico tratante, a veces la retiramos a la 6ª semana y a veces la prolongamos un poco dependiendo también de las condiciones del paciente. Muy importante recordar, y el terapeuta lo tiene que tener presente, que vamos a permitirle una movilización activa al tendón, al tendón reparado, después de la 4ª semana. Pero eso solamente lo sabemos nosotros, eso no se lo vamos a decir al paciente. Al paciente le vamos a dar libertad después de la 6ª semana. Se le podría poner algo de resistencia a partir de la 8ª semana y podríamos decir que el paciente puede estar dado de alta a la semana 12. Son 3 meses y el paciente lo tiene que saber. Clave, el manejo de la cicatriz. Muy importante también enseñarle cuando está permitida la parte de movilidad activa, los ejercicios de Webb y Hunter de deslizamiento diferencial de los tendones, que son muy sencillos, además se los aplicamos también, se los enseñamos también al paciente del túnel del carpo. Partiendo de extensión, el paciente debe hacer un agarre tipo gancho. Vuelve a extender, que es muy importante, hace un agarre de puño completo. Vuelve a extender y hace un agarre de tipo puño recto, como le dicen los gringos. La traducción es como si fuera a tocar una castañuela. No nos podemos sobreactuar, ni el paciente tampoco se puede sentir tan libre. En un artículo viejo... Interrumpo 2 segunditos, nos quedan 10 segundos. Si quieren nos conectamos otra vez. Lo que ustedes digan. Con la cámara, Dielita, para que nos muestre los ejercicios.